Es un privilegio estar nuevamente al frente de cada uno de ustedes que están allí en ese dispositivo escuchando el mensaje. Que Dios los bendiga. Un saludo a todos los hermanos, a todos los amigos, todos los oyentes de acá de Guatemala. Para los que nos escuchan en otros países, les informamos que estamos ubicados en 28 calle 13-31, zona 13, ciudad de Guatemala. Soy el pastor Ronil Vidal Samayoa Morales. Es un privilegio saludarles y participar en este momento con otro mensaje más. El mensaje de hoy se titula, o el tema del mensaje de hoy es el Evangelio eterno. El Evangelio eterno. El pasaje bíblico es Apocalipsis 14:6, que dice así: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y pueblo y nación. De esta manera encontramos acá esa frase muy hermosa, el Evangelio eterno, y de ahí desprendemos el tema de hoy. El propósito de este mensaje, como ya les he anunciado anteriormente, el propósito general de este mensaje es evangelístico. Y como usted lo escuchó, el pasaje dice, el Evangelio que anunció el ángel tenía el Evangelio eterno. Entonces estamos hablando del Evangelio. El propósito entonces es que todos los oyentes sean persuadidos a valorar el Evangelio, sabiendo que el único medio de salvación es el Evangelio. El Evangelio se predicó en el Antiguo Testamento, se predicó por Jesucristo, por los apóstoles, por la iglesia, y ahora seguimos predicando por orden y mandato de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que el Evangelio sigue siendo el mensaje que transforma, debemos seguirlo predicando con urgencia. Los tiempos en que estamos viviendo son tiempos difíciles, son los últimos tiempos según las profecías. Por lo tanto, reciba con gozo el mensaje de salvación, este mensaje que trae buenas nuevas. Como ya les mencioné en cuanto al tema de hoy, el Evangelio eterno, en esta porción en Apocalipsis 14:6, dice la palabra del Señor que Juan se encontraba en un lugar que se llama la isla de Patmos. Allí él narra toda lo que es la historia, todas las profecías del Apocalipsis. Y dice él, vi volar en medio del cielo a un ángel que tenía el Evangelio eterno. El Evangelio es eterno y vamos a verlo hoy en tres aspectos que quiero que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Por qué el Evangelio es eterno? La palabra evangelio, como ya escuchamos en varias ocasiones, evangelio son buenas nuevas, son buenas noticias. ¿Cómo surgió el evangelio? El evangelio surgió en la mente de Dios. En la mente de Dios surgió esa bendición del santo evangelio. Surgió como un medio de salvación, surgió como un medio de restauración, como un medio de transformación. El Evangelio continúa transformando vidas. Por eso en la mente de Dios, en el propósito de Dios, fue establecido el Evangelio. Así que el Evangelio no es invento de los hombres, el Evangelio no es invento de ninguna organización en particular. El Evangelio surgió en la mente de Dios, y aquí Juan el teólogo dice, y vi volar a un ángel que tenía el Evangelio eterno. Esto quiere decir que el Evangelio está diseñado por Dios para
cambiar, para transformar vidas. En esta ocasión quiero enfocar algunas cosas importantes que tiene que vivirse por parte del Evangelio. Pues es un contraste predicar el Evangelio si nosotros no cambiamos. Es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio, pero también que cambiemos nuestra forma de vivir. De aquí desprendemos unas palabras que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 2, versículo 21. Dice: tú que enseñas a otro y no te enseñas a ti mismo, tú que predicas que no se debe hurtar y hurtas, tú que predicas que no se debe adulterar y adulteras. Y luego concluye diciendo aquí: por causa de vosotros el Evangelio ha sido blasfemado. El versículo 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre ustedes por causa de vosotros. O sea, el Evangelio, dice, es blasfemado por los gentiles. Los gentiles, en este caso, habían grupos en aquellos tiempos en los cuales el Señor hablaba de judíos, gentiles, y los gentiles pues era un grupo, como por decir así, el grupo que estaba alejado de Dios, y que en lo particular pues nosotros pertenecemos a ese grupo porque no somos judíos, ¿verdad? Somos del pueblo gentil. Si así usted lo quiere aplicar, nosotros pertenecemos a ese pueblo, y por eso dice la palabra que por causa de nosotros, por causa de las acciones nuestras, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles o entre las personas que viven a nuestro alrededor. La gente se queja muchas veces no del Evangelio, sino de las personas que predicamos el Evangelio. La gente se expresa mal, no del Evangelio, sino de los que transmitimos un mensaje. Y en alguna ocasión, pues ellos dicen, es que el Evangelio no cambia, pero es por la actitud de algunos de nosotros que no hemos tenido un cambio. De manera que ahora que Pablo dice estas palabras muy hermosas acerca de la predicación del Evangelio, dice que la predicación del Evangelio tiene que iniciar por nosotros. El cambio tiene que comenzar en cada uno de nosotros. El Evangelio, entonces, tenemos que vivirlo, tenemos que practicarlo. Los que predicamos el Evangelio somos responsables. Somos responsables porque estamos transmitiendo un mensaje de esperanza, y qué triste es que nosotros demos un mensaje que no concuerda con nuestra forma de vivir. Por lo tanto, ahora el mensaje de hoy es que iniciemos predicándonos a nosotros mismos. Iniciemos predicando a nuestra familia, predicando a nuestros compañeros de trabajo, predicando a nuestros compañeros de estudio, predicando a todas las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros como personas tenemos que brillar en todo lugar. Es responsabilidad de nosotros predicar el Evangelio, pero ¿cómo vamos a predicar el Evangelio? Primero tenemos que predicarnos a nosotros mismos, predicar a nuestra familia, predicar a nuestros vecinos, predicar a los que están a nuestro alrededor, los que estudian, los que trabajan con nosotros. Bueno, que sepan que yo soy cristiano, que yo soy hijo de Dios, que yo soy una persona transformada, porque ese es el problema por lo cual la gente tiene ciertos problemas en cuanto a la concepción del Evangelio. Ellos no conciben, no le dan crédito al Evangelio por la conducta de algunos de nosotros. Por eso Pablo dice acá: tú que predicas el Evangelio, tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Tú que predicas, predícate a ti mismo. Tú que predicas otras cosas, predicas el Evangelio, pero no te predicas a ti mismo. Tú que enseñas y no te enseñas a ti mismo. Qué lamentable. Bueno, en este caso el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad?,
de que yo tengo que comenzar por mí mismo. Yo tengo que comenzar por mí, para que Él no me está diciendo, aquí no estoy aludiendo a ninguna persona, porque aquí Pablo está diciendo, tú que predicas el Evangelio. ¿Y quién está predicando el Evangelio? Puede ser yo, puede ser yo como líder, como pastor, como psicólogo, como profesional. Puedo ser cualquier persona, puede ser cualquier ministro, cualquier pastor, cualquier evangelista, cualquier miembro de la iglesia, cualquier líder. Tú que predicas el Evangelio, predícate a ti mismo. Tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Esas fueron las palabras que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que el Evangelio tiene que primero transformar mi vida. De nada me sirve a mí predicar el Evangelio si yo no he cambiado. Tengo que cambiar. Y ese cambio inicia en mí. Por lo tanto, la predicación del Evangelio, el Evangelio tiene que ser predicado primero a mí mismo, luego a los demás. Debemos enseñar con el ejemplo, así como Cristo enseñó con el ejemplo. Debemos enseñar con el ejemplo, así como el apóstol Pablo enseñó con el ejemplo. Debemos enseñar, así como hombres de Dios enseñaron con el ejemplo. Nosotros somos llamados a presentar el Evangelio, no solamente en palabras, sino también en conducta, en comportamiento, en acciones positivas, no solo en hablar, no solo en decir cosas, en decir tantas palabras, tanta palabrería, pero no vivo lo que predico. Por eso Pablo decía, tú que predícate a ti mismo. Tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Vive la palabra. Y aquí está donde Dios nos está confrontando a través de esta palabra. Por lo tanto, el Evangelio ha sido predicado, como estamos hablando del Evangelio eterno. En primer lugar, el Evangelio fue predicado por el profeta Isaías. En Isaías capítulo 62, versículo 1 y 2 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Dios para predicar buenas nuevas a los que están abatidos, a vendar las heridas del corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los que están, y libertad a los que están en la cárcel, a proclamar las buenas nuevas de Jehová, a proclamar, a consolar a todos los enlutados. Aquí encontramos entonces que Isaías está anunciando el Evangelio y anuncia con vehemencia ese Evangelio, y todo el capítulo, todo el libro de Isaías está anunciando el Evangelio. Por ejemplo, en Isaías 1:18 dice que el Evangelio es un mensaje renovador. No importa la condición que usted tenga, como decía anteriormente, no es que estemos aludiendo a ninguna persona, no estamos aludiendo que usted está viviendo así. La palabra me está diciendo a mí, tú que predicas, predícate a ti mismo. Tú que te enseñas, enséñate a ti mismo. Tú que hablas, vive lo que predicas. Ahí está el problema de que mucha gente está siendo dañada, porque como dice el apóstol Pablo, por causa de nosotros el Evangelio es blasfemado. Por causa de nosotros el nombre de Dios es blasfemado. Amados predicadores, amados líderes, amados creyentes que son transmisores del mensaje, Dios nos manda a que tengamos el cuidado de no ser causa de que el Evangelio sea blasfemado por causa de nosotros, sino que la gente pueda escuchar el mensaje atentamente a través no solamente de nuestras palabras, sino también de nuestras acciones. Pero si la vida pasada fue no favorable, hemos tenido un pasado, todos hemos tenido un pasado, todos hemos tenido una historia que contar, que hemos pecado, hemos fallado, pero gracias a la misericordia de Dios, según lo dice Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mire qué privilegio, escuche qué privilegio. No importa la condición que usted ha vivido, no importa lo que usted ha sido, pero si usted viene al Señor
el Señor lo quiere transformar porque dice, venid luego. Y esa es la razón que hoy más que nunca el Señor dice, vengan luego, antes que sea demasiado tarde. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Bueno, si tus pecados fueren negros, fueren rojos, no importa, Dios los quiere cambiar si usted viene arrepentido al Señor. El Evangelio, por lo tanto, se demuestra que en el Evangelio se demuestra el gran amor de Dios, porque Dios nos ama sin acepción, Dios no hace acepción de persona, Dios nos ama a todos así como somos. Dios tuvo la oportunidad de tratar con personas de diferente temperamento, diferentes caracteres, diferentes comportamientos, pero Dios los cambió, Dios los transformó, Dios los hizo nuevas criaturas. Por eso Dios quiere cambiar a todas las personas, no importa la condición. El Evangelio, por lo tanto, demuestra el gran amor de Dios. El Evangelio fue predicado en el Antiguo Testamento, por eso el Evangelio es eterno. Pero también, en segundo lugar, el Evangelio fue predicado por nuestro Señor Jesucristo. Según Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos. Cristo vino a predicar el Evangelio. Y el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, Él estuvo predicando el Evangelio. Durante 3 años y medio el Señor predicaba día y noche. Eran momentos cortos los que Él descansaba. Eran momentos que si Él se retiraba, pero a orar. Él buscaba a Dios constantemente. Por lo tanto, el Señor es un ejemplo que Él predicó el Evangelio durante 3 años y medio. Características del mensaje del Evangelio, características del mensaje de Jesús. Jesús vino a salvar, Jesús vino a sanar, Jesús vino a libertar. En estas 3 palabras se resume todo este pensamiento que dice Lucas 4:18. Dice que Jesús vino para salvar, para sanar, para libertar. Y aquí está donde yo quiero aplicar ahora el mensaje, que muchos de nosotros tenemos un evangelio que no cumple con estas expectativas, porque la gente no se salva. ¿Por qué no se salva? Porque ven las actitudes nuestras que nosotros no hemos cambiado. Y dice, pues si ellos no han cambiado, ¿y cómo yo puedo cambiar? No cumplimos con la otra característica de Jesús, que dice que Él vino a sanar. Bueno, nosotros no venimos a sanar, pero tenemos que actuar en fe de que Dios sana toda enfermedad y creer a Dios y saber que Dios puede hacer hoy milagros, porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, ahora y por todos los siglos. El mensaje de Jesús fue de salvar, de sanar y también de libertar. Hay mucha gente que está cautiva, hay mucha gente que trata de salir de la esclavitud, pero luego vuelven a caer. Pero Dios quiere que seamos libres completamente. Y eso lo dice en el apóstol Pablo, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. El Evangelio de Jesús entonces cumplió con todas las características, ejemplificando entonces el Evangelio de Jesús. Jesús predicó día y noche. Jesús predicó durante 3 años y medio. 3 años y medio. Con esos 3 años y medio, el Señor revolucionó el mundo. Formó 12 discípulos. Formó un grupo de 70 mensajeros. Y formó un grupo de tantas personas que le siguieron. Pero en 3 años y medio, el Señor revolucionó el mundo. Hasta el día de hoy, lo que es la fe cristiana, lo que es el Evangelio, es la agrupación más grande que hay. Existen agrupaciones religiosas, pero por ejemplo, lo que son los grupos religiosos existen dentro de los grupos más grandes. Dentro de los grupos más grandes existe lo que es el judaísmo,
el evangelio, los evangélicos y otras religiones, pero que los que sobresale aquí es el santo evangelio de Jesús. Por lo tanto, ahora decimos que Jesús transmitió ese evangelio con poder, con victoria, porque Él nos enseñó que el evangelio cambia, que el evangelio transforma. El evangelio, por lo tanto, en tercer lugar, fue predicado por la iglesia, porque a Dios le dio a la iglesia la gran comisión. Según Marcos 16:15 dice, y les dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, pues lastimosamente será condenado. El evangelio entonces es eterno porque se predicó en el Antiguo Testamento, se predicó por Jesucristo, por los apóstoles, la iglesia primitiva, y ahora nosotros seguimos esa gran comisión, la que el Señor le dio a la iglesia, que le dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, amigos, personas que nos escuchan, hágase usted parte de este ministerio en llevar el evangelio a otras personas. Como dije al principio, primero tratando de cambiar nuestra forma de vivir, viviendo la vida de transformación que Dios hace a través del evangelio. El evangelio entonces sigue siendo predicado, es un mandato del Señor. El Señor nos envió a predicar, no nos envió a convertir a la gente, nos envió a predicar, porque el que convierte a la gente es el Espíritu Santo. El que convierta a las personas es Dios a través del Espíritu Santo. Nosotros solo somos llamados a predicar. Hermanos, predicadores, líderes y todos los que dan un mensaje, Dios no nos llamó a que la gente sea cambiada, que se convierta, no nos mandó a convertir, nos mandó a predicar. Pero cuando predicamos con fe, entonces Dios hace la obra. La palabra de Dios es poderosa, porque dice que la palabra de Dios es tan poderosa que no perderá el efecto que tiene la palabra. La palabra de Dios nunca va a regresar vacía, porque es palabra de Dios. El evangelio entonces fue predicado por Jesucristo y ahora la iglesia debe seguirlo predicando. Nos envió a predicar. Tenemos que predicar con convicción. Predicar con seguridad de que si Dios nos ha cambiado, nosotros también podemos ser cambiados y así transmitir este mensaje a otras personas. En este mensaje el Señor le dice a la iglesia, id y predicad el evangelio a toda criatura. No hagamos acepción de persona, a toda criatura, a todas las personas. Usted que estudia, ahí donde estudia, ahí puede predicar el evangelio. Usted ahí donde trabaja, ahí puede predicar el evangelio. Ahí con su vecino, ahí con su familia, ahí donde usted va en el bus o donde quiera que se conduzca, usted puede predicar el evangelio, porque a eso nos mandó el Señor. Es un gran privilegio que la iglesia siga predicando el evangelio. Fíjese qué importante es que cómo es que el evangelio ahora Dios nos permitió a nosotros que lo prediquemos, porque el Señor nos dio la gran comisión. No fue a los ángeles, no a los que ya murieron, y como en el caso de la parábola del rico y Lázaro, que le dice el rico, Padre Abraham, envía a Lázaro que venga y predique. Pero el Señor le dijo, los que están muertos ya no pueden venir a predicar. Que les oigan a los que están predicando ahora, que les oigan a ellos, a Moisés y a los profetas. Los escuchaban en ese entonces, ahora se escucha por la palabra, ahora Dios tiene otras personas más. Ya los que murieron no pueden venir a predicar, pero sí nosotros somos privilegiados en predicar la palabra. No fueron los ángeles tampoco, no envió a los ángeles, nos dio a nosotros el Señor esa gran comisión. Debemos entonces predicar el evangelio a todas las naciones, y este es el mensaje que el Señor nos dice aquí en Apocalipsis 14:6, y que se predique el evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo.
no hagamos acepción de persona. Prediquemos el Evangelio. Usted que no es un predicador, pero quiere convertirse en un predicador, puede hacerlo, porque a eso nos mandó el Señor. Usted que es asistente de una iglesia, de una congregación, prediquemos el Evangelio, porque son los últimos tiempos que Dios nos está dando ahora que prediquemos el Santo Evangelio. En conclusión, le puedo decir ahora que Dios nos está llamando, nos está diciendo que es necesario vivir el Evangelio, practicar el Evangelio, predicarnos a nosotros mismos y luego predicar a los demás, enseñarnos a nosotros mismos, vivir nosotros, cambiar nosotros para que también nosotros vean el cambio que hay en nosotros. Apliquemos este Evangelio a nuestra vida, apliquemos este Evangelio a nuestro ser, a nuestra vida, que nuestra vida sea un reflejo de que nosotros somos la luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se puede esconder, una luz no se pone debajo del almud, una luz se pone en alto para que alumbre a todos. Recapitulando entonces, el Evangelio se predicó en el Antiguo Testamento. El Evangelio lo predicó el Señor Jesucristo. El Evangelio lo predicaron los apóstoles. El Evangelio lo predicó la iglesia primitiva. Y el Evangelio se sigue predicando porque según este pasaje dice que el Evangelio se va a predicar hasta los 144,000 sellados. Ahí ese mensaje se va a transmitir. Dice que Dios va a permitir que el Evangelio se predique. Los dos testigos se levanten a predicar el Santo Evangelio. El Evangelio se sigue predicando y por lo tanto el Evangelio es eterno porque el Evangelio cambia, el Evangelio transforma. Persona que me escucha, si usted no ha sido cambiado, Dios le dice hoy es el momento en que tú puedes cambiar. Líder de la iglesia, predicador, persona que predicas, predícate a ti mismo. Mi nombre personal, yo puedo decir ahora, yo tengo que predicarme a mí mismo. Yo, Ronnie Samayoa, tengo que predicarme a mí mismo. Usted diga su nombre, yo me tengo que predicar a sí mismo. Y esa es la forma de transmitir el Evangelio. Amigos, es el tiempo de buscar a Dios. Hermanos que asisten a una congregación, es tiempo de vivir la vida cristiana como Dios manda. Quiero orar por ustedes, que creo que en este momento usted ha escuchado este mensaje evangelístico, porque a eso nos mandó el Señor, a predicar este Evangelio. Voy a orar por ustedes que están haciendo un acto de fe, por cada uno de ustedes que quizá han estado en desobediencia y Dios quiere que nos arrepintamos, como dice Isaías 1:18, que venga luego a Jehová y estemos a cuenta. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento estoy orando por tantas personas que están escuchando este mensaje, tantas personas que están oyendo este Evangelio que es urgente predicarlo ahora. Gracias Dios por la oportunidad que tenemos de predicar el Evangelio en estos tiempos. En el nombre de Jesús oro por aquellos que están haciendo un acto de reconciliación, por aquellos que están haciendo un acto de reflexión para vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Gracias. En el nombre de Jesús, que se cumpla este Evangelio que tú, Señor, nos estás dando ahora para que el mundo sea transformado, porque es el único medio por el cual el hombre puede ser transformado a través de Jesucristo por medio del Santo Evangelio. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén.